Muy bien, buenos días, qué gusto verlos. Vamos esta mañana a ir a una de las escrituras dentro del libro de Lucas que nos cuenta la historia que seguramente muchos de nosotros ya conocemos, pero es una historia que nos habla de sanidad, de fe, de perseverancia, pero que hoy quiero tocar desde otra perspectiva. Hoy quiero ir a ver lo que es la fe de un paralítico. Ese es el título de esta predicación, la fe de un paralítico. Como le decía, esta mañana vamos a tomar esta historia bien conocida de este paralítico que fue llevado por sus amigos delante de nuestro Señor Jesús y veremos en algunos pasajes la confirmación de algo que ya sabemos con certeza. Vamos a tomar la historia del paralítico para ver básicamente dos cosas. Una de ellas es que Jesús es Dios y otra que Dios a veces no nos da lo que deseamos. Está más interesado en darnos lo que necesitamos. ¿Sí entiende lo que le digo? A veces tú vas con Dios y dices, Señor, yo deseo, yo anhelo esto, y el Señor te dice, sí, pero no es así. Primero te voy a dar esto, que es lo que realmente necesitas. Entonces veremos que cuando estás frente a Jesús, que Él sabe todo, te va a dar lo que más necesitas, no lo que más quieres. Es decir, va a tratar primero con la necesidad de tu vida, no con tu deseo. Veremos también que es más importante la salvación que la sanidad. Es más importante la salvación que la sanidad. La sanidad es importante, claro, por supuesto que lo es. Por supuesto que todo mundo desea, anhela estar bien físicamente, pero veremos a través de los eventos históricos que vamos a ver aquí, que están registrados en la Escritura, cómo es que cuando estás delante del Señor, Él te da lo que más necesitas, no lo que más anhelas. Así que vamos a fijarnos un poquito más de cerca. Vamos a tratar de ver cuál es el trasfondo cultural, lingüístico, geográfico, teológico que está en esta escritura, que trae una riqueza que si no ponemos atención es muy fácil de pasar por alto. Creo que el apóstol Juan tenía razón cuando dijo que no cabrían en el mundo todos los libros si se pudiera escribir acerca de todo lo que el Señor Jesús hizo. Y hoy vamos a tomar esta historia simple pero interesante para adentrarnos en la riqueza de ella misma. Así que vamos a Lucas. Acompáñeme al capítulo 5 de Lucas, a donde estudiaremos lo que dice la Escritura acerca de este hombre. Vamos a desarrollar la historia en 3 versículos solamente. Lucas 5, versículos 17, 18, 19 y 20, son 4 de hecho. Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice así: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Acompáñeme, incline su rostro y oremos. Amado Padre, el anhelo más sincero y más fuerte de nuestra vida esta mañana es que al escuchar tu palabra, todos y cada uno de nosotros podamos atesorar lo que tienes para nuestra vida. Es verdad que tú has comenzado una obra en la vida de cada uno de nosotros y nos has llevado, Señor, a través del tiempo, circunstancias, a veces sonrisas, alegrías, pero también a veces a través de dolores
y de quebrantamiento. Entendemos, Señor, que tú a todo aquel que recibes por hijo, tú lo azotas, lo disciplinas, lo enseñas. Te damos gracias porque cuando estamos contigo tenemos esperanza y sabemos que la disciplina es para vida, no para muerte. Queremos pedirte que nuestro corazón se regocije al escuchar tu palabra, que sea, Señor, como agua al sediento que viene del desierto, que sea, Señor, un bocado, Señor, para aquel que tiene hambre. Te ruego, Señor, que sea un refrigerio, Señor. Gracias porque eres justo, bueno, fiel, misericordioso con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos salir de este lugar llenos de tu presencia y de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Esta es una historia que, como le decía al principio, tal vez usted ha escuchado en varias ocasiones, de aquel hombre que fue llevado por sus amigos, que llegaron al lugar y que estaba lleno y dijeron, no podemos pasar, vamos a ponerlo en el techo, abrimos un hoyo, lo bajamos por ahí y que el hombre salió sanado. Y es verdad, así es la historia. Pero hoy quiero tocarla desde otra perspectiva. Hoy quiero que tú y yo veamos a ese hombre que está siendo llevado para que lo sanen porque está paralítico, siendo enfrentado por el Creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que lo primero que el Señor le dice antes de que este hombre siquiera pronuncie una palabra es, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, más allá de toda discusión, el mensaje más grande que se haya predicado es este mensaje del perdón. Y creo que tenemos que comenzar por ahí. El mensaje que Dios tiene es el perdón de pecados. Ese es el Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a predicar el perdón. El mensaje, a decir, a hacer, Él el sacrificio para que fuese posible ese perdón que predicaba. Y Él fue a la muerte de cruz para que este perdón tú y yo lo pudiéramos tener como beneficio. Un beneficio importante y bendito que solamente Dios puede darnos. El perdón, escribió alguien, es la puerta a toda bendición. Es la puerta a la vida eterna en el cielo. Así que el perdón, amados, es el corazón del Evangelio cristiano. No puedes predicar el Evangelio cristiano sobre el perdón a menos que entiendas el pecado y sus consecuencias. Debemos comprender que todos los hombres somos pecadores, que todos los hombres estamos alejados de Dios, que toda la humanidad se dirige hacia el infierno eterno, donde serán castigados por sus pecados y donde nosotros debemos entender que a no ser por Dios estaríamos condenados y que gracias a su bendita misericordia, paciencia, amor, gracia, Él ideó un medio por el cual pudiera venir el perdón de los pecados. Todos tus pecados son perdonados. Para que puedas escapar del juicio eterno a la felicidad eterna en la gloria en el cielo. Y reitero, ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, este hombre va con sus amigos y la intención es otra. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios que Él sabe más que uno? Porque a veces uno llega a Dios con peticiones y Dios te dice, no, ese no es el verdadero asunto de tu vida. El verdadero asunto de tu vida es este. Y partimos de ahí. Lo que tú y yo necesitamos, al igual que cualquier otro ser humano, es primero estar bien delante de Dios a través del perdón de nuestros pecados. Y ese es el Evangelio, la buena noticia. Y cualquier predicador verdadero debe predicar este mensaje, porque es el mensaje que a través de toda la historia es la historia de la redención, del perdón de pecados. Dice el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón
de pecados. Y ese, por medio de Él, está hablando de Jesucristo. A través de Jesucristo es el perdón de los pecados. Ahora, reitero, la historia que tocamos hoy, cuando nos acercamos a ella, no la vamos a tomar desde la perspectiva de la sanidad, la vamos a tocar, número uno, desde la perspectiva que aquel que está enfrente es el Dios que todo lo sabe y que conoce la necesidad principal. Ahora, para que este hombre pueda decir, tus pecados te son perdonados, este hombre, y hablo de Jesucristo, tiene que ser Dios. Porque solamente Dios perdona pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, la sangre de Jesucristo, por supuesto, que fue derramada en esa cruz. Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón de nuestros pecados es el mensaje, el tema principal del Evangelio. Si quieres saber qué es lo distintivo del cristianismo, es esto: Dios perdona pecados. Y eso, cuando tú y yo lo acabamos de entender, cambia la perspectiva que tenemos de Él para siempre. Porque dejas de ver a un Dios como un juez y se convierte en un padre. En lugar de enviarte al infierno por un acto simple de retribución, por el pago de tus pecados, Él, cuando tú eres perdonado, te va a llevar al cielo en un acto bendito de gracia, y todo porque tus pecados han sido perdonados. Ese es el mensaje que Cristo vino a predicar. Y para proporcionar ese perdón, tuvo que morir en la cruz y tomar ese juicio de Dios para los pecadores. Él lo llevó, Él lo cargó en esa cruz. Ahora, tal vez para ustedes que tienen mucho tiempo en el cristianismo, que son muy santos, puedan decir, eso ya lo sabemos, eso ya lo conocemos, lo hemos escuchado toda la vida. Pero qué importante es tomar una pausa en nuestra vida, retroceder y entender que es por el perdón de nuestros pecados que tenemos una relación con Dios. Porque solamente después de haber dictado un juicio para con su Hijo Jesucristo, es que Él podría proporcionar el perdón de nuestros pecados. Ahora, la mayor parte de la gente, como usted y como yo, entendemos que el Nuevo Testamento habla de esto. Pero si tú has puesto un poco más de atención, el Antiguo Testamento desde el principio establece que tenemos un Dios que es un Dios que perdona. Desde Adán y Eva, desde Génesis 3, cuando Adán peca contra Dios, ¿qué es lo primero que hace Dios? Habla con él y le dice, ¿dónde estás? Y cuando él se presenta delante de él, le dice, tuve miedo y me escondí. El Señor mata a un cordero y los viste. Viste la vergüenza de su desnudez, el estado espiritual de acuerdo a la Biblia, la desnudez. Y desde entonces, desde el principio, vemos cómo el Señor tiene la intención de perdonar el pecado. Dios estaba dando la imagen a través de ese sacrificio de lo que sería el Mesías, por cuya muerte se iba a dar cobertura a la vergüenza de los pecados, demostrando siempre estar dispuesto a perdonar el pecado. Después podemos leer en Éxodo 34, versículos 6 y 7, que dice, cuando Dios habla con Moisés y dice, y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí podemos ver tres sinónimos para resumir la integridad del perdón de Dios, que es muy importante. Tenemos un Dios que perdona, tenemos un Dios que nos ama, que ama a aquel que se convierte en su hijo. Y debemos recordarlo. Y debemos entender que cuando este paralítico es llevado, él va con el corazón porque él quiere sanar. Pero lo primero que hace Dios es decirle, tus pecados te son perdonados. Eso es lo más importante. Y podemos resumir en tres sinónimos, como les decía, la integridad del perdón. Vemos a un Dios compasivo, a un Dios de gracia y lento para la ira. ¿Cuántos dan gracias a Dios de que Dios es lento para la ira? ¿Te imaginas si Dios fuera como tú? ¿Te imaginas si Dios fuera o nos tratara como nosotros tratamos a otros? Ya nos hubiera ido muy mal a algunos de nosotros. Esa es la naturaleza de Dios. Desde el principio, desde la caída, Dios puso en marcha un plan redentor mediante el cual Él iba a otorgar perdón, poniendo la culpa de todos los que se arrepienten en Jesucristo, quien murió como sacrificio y sustituto de los pecadores. Acompáñame a Nehemías. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Dice la escritura en Nehemías capítulo 9, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. ¿Cuál es la cerviz? ¿Alguien sabe? Se endurecieron. ¿Has visto a un niño berrinchudo cuando le dices, oye, y hace así? Pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Y luego dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Eso hace eco en Éxodo 34. Es lo mismo. Tú y yo tenemos un Dios que perdona. Para mostrar cuán extenso es el perdón de Dios, acompáñeme al Salmo. Digo, si le costó trabajo encontrar Nehemías, a lo mejor el Salmo lo encuentre usted más rápido, ¿no? Salmo 102. El Salmo 102. No es cierto, es el 103. Salmo 103, versículo 12. El Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así como está de lejos, ¿qué te gusta? Tijuana de Cancún. Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas 18, versículos 7 y 8.
Miqueas 18, versículos 7 y 8, pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá, dice la Escritura, a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Un extraordinario testimonio acerca de la bondad de Dios en el asunto del perdón. Entonces es 7:18. Yo me equivoqué. Gracias por decirme ya. Qué bueno que trae su Biblia, ¿ya ve? ¿Es 7:18? Gracias. A ver, cheque Isaías 55. Ese sí trae como 57, 6. Isaías 55. Versículo 7. Sí, ese es. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y luego en negrillas yo puse ahí: el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué importante es que tú y yo entendamos el perdón de Dios. Qué importante es que lo vivamos. Ahí mismo en Isaías, vamos a otras dos escrituras. Isaías 38. Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Una más, Isaías 43. Isaías 43, 25. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Alguna vez te has sentido culpable de algo y has cargado con la culpa? Y dices: híjole, ¿cómo me arrepiento? Y has llevado esa culpabilidad años. Déjame decirte algo: cuando llegamos a Dios, Dios con lo primero que quiere tratar en nuestra vida es con el perdón de nuestros pecados. Ahora, todas estas escrituras y muchas más dan testimonio de Dios como un Dios perdonador, y solo Él puede hacer eso. Él es el único Dios santo. Él es el que ha sido ofendido. Todos nuestros pecados han sido contra Él. Por eso David, cuando escribe el Salmo 51 en el versículo 4, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La razón por la que David dijo que era porque esto es porque Dios es el único Dios eterno. No hay otro Dios, no hay otro Dios santo que se ofenda por nuestros pecados. Y es su santa voluntad, su santa ley, la que es violada. Entonces, cuando tú no eres perdonado, Él es el juez, Él es el verdugo. Y Él es el único que tiene el derecho de perdonar el pecado. Hace muchos años tuve una situación con una persona y le digo: pues yo a esta persona con la que tuvimos que ver tú y yo ya le perdoné. Y me dijo así de manera muy soberbia: ¿y tú quién eres para perdonar?
¿Acaso eres Dios? Pero escuche, si usted me hace una ofensa a mí, yo le puedo perdonar y podemos resolver la situación. Pero si usted comete un pecado contra Dios, yo no lo puedo perdonar. Usted tiene que ir delante de Dios y pedirle perdón a aquel a quien ofendió. Es diferente, ¿sí me está siguiendo? Él es el ofendido, Él es el juez de toda la tierra. Ahora, en el pasaje que vamos a estudiar, Jesús hace algo asombroso. Le perdona los pecados a este hombre. Y cuando Él hizo eso, una de dos, escuche, o estaba haciendo la obra de Dios como Dios, o era un blasfemo. De hecho, en el versículo 21 que no leímos, dice que los que estaban ahí, que eran los religiosos, empezaron a razonar y a decir, ¿quién es este hombre que hace tal blasfemia? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Eso es cierto. Y en esa parte, su teología estaba correcta. Y al mismo tiempo estaban dándole la razón. Cuando Jesús ve que viene este hombre bajando en su lecho porque sus amigos lo están bajando porque no pudieron entrar, cuando ya lo tiene frente a él, lo primero que le dice es, hombre, y lo vamos a ver ahorita más adelante en alguna versión, en algún otro evangelio, se refiere a él como hijo, y le dice, tus pecados te son perdonados. Pero nadie puede perdonar pecados. Ningún sacerdote. Nadie. Como les decía hace un momento, podemos perdonarnos las ofensas unos a otros, pero alguien quien haya ofendido a Dios tiene que pedirle perdón a Él. Podemos decirle a los pecadores que si se arrepienten y buscan el perdón de Dios, Él les va a conceder el perdón, pero nosotros no podemos perdonar esos pecados. No podemos decirle a nadie, te perdono tus pecados, en el sentido de exonerar a esa persona de todo registro de maldad. Eso solamente lo hace Dios. Por eso en ese sentido, cuando los religiosos de la historia que estamos leyendo dicen, ¿quién es este que solo Dios puede perdonar? Estaban en lo correcto. O Jesús era Dios y tenía derecho a hacerlo, o era un blasfemo. Ahora, Él ha estado hablando en las predicaciones que ha dado a las buenas nuevas, a los pobres, a los presos, a los ciegos, a los oprimidos. Ha ido de sinagoga en sinagoga, de pueblo a pueblo, alrededor de toda Galilea. Y esta es una declaración directa, abierta, contundente. Tus pecados te son perdonados. No se ha registrado antes, no se lo ha dicho a nadie más. Y Jesús aquí afirma la autoridad que Él tiene para perdonar pecados, afirmando que Él es Dios. Y es muy fácil. O es Dios o es un blasfemo. Y si Él no es Dios, entonces podemos decir que es un blasfemo y que es un crimen atroz que está cometiendo contra Dios mismo. Y los fariseos y los escribas lo sabían. Ahora, nosotros lo sabemos. Jesús es Dios. Amén. Lucas lo deja muy en claro. Lucas, si tú lees el libro de Lucas, en el testimonio de los ángeles, de Zacarías, de Elizabeth, de José, de María, de Ana, de Simeón, de los pastores que escucharon al coro angelical, de Juan el Bautista, del Espíritu Santo que desciende en su bautismo, de la voz que se escucha cuando Él dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, del testimonio de cuando Jesús sale del desierto que venció la tentación de Satanás, el testimonio del poder sobre la enfermedad, sobre los demonios. Es inconfundible, es indiscutible. Este hombre es Dios. Está muy claro. Entonces aquellos de nosotros que hemos estado estudiando sabemos quién Él es. ¿Quién es Él? Perdón. Y cuando Él dice, hombre, tus pecados te son perdonados, no nos sorprende.
Sabemos que Dios controla la naturaleza, los demonios, los ángeles, el reino físico, el reino espiritual. Y cuando entra al reino moral, cuando trata con el pecado, Él es digno de decir, tus pecados te son perdonados. Pero vamos a ver un poco más de cerca la historia. Acompáñenme otra vez a Lucas 5:17. Esta es una de las escrituras que usted puede utilizar para decirle a las personas que dicen que Jesús no es Dios. Porque si Jesús no es, dicen los testigos de Jehová que Él no es Dios, y si Jesús no es Dios, Él no pudo haberle dicho a este hombre, tus pecados te son perdonados. Aconteció un día que Él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Así comienza la historia. Él estaba enseñando. No nos dice dónde, no nos dice el tiempo, pero gracias a Dios que tenemos a Marcos y tenemos a Mateo. Porque como les he dicho en otras ocasiones, tú vas y ves la perspectiva que tiene uno y vas a la misma historia y ahí tiene otra perspectiva. Entonces cuando tú vas a Mateo 9, acompáñame a Mateo 9, y empiezas a leer la misma historia, pero en otras palabras, Mateo 9:1 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a, y subrayo, su ciudad. Ahora, a todos ustedes que son teólogos, díganme de dónde era Jesús. ¿De dónde? De Nazaret, ¿no? Pero no va a Nazaret, No va a Nazaret. Entonces aquí hay un punto importante e interesante a aquellos que nos gusta un poquito la historia. Cuando aquí leemos tú y yo, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, está haciendo referencia que en esa ciudad es a donde Él está ahora viviendo. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ok, ya vimos que está en una ciudad. Vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 1. Ahora vamos a Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez. ¿En dónde? ¿A dónde entró? A Capernaum. Capernaum, ¿dónde está? En la región de Galilea. Ok, ahora ya sabemos dónde está. Dice, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Es así como que ya regresó. Vamos a verlo, ¿no? Versículo 12, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo registra el mismo incidente y nos dice que vino a su ciudad. Marco nos dice que el lugar era Capernaum y que se oyó que estaba en casa. Y algunos historiadores dicen que esa casa era la casa de Pedro. Ahora, Lucas, como te dije hace un momento, le dice, hombre, tus pecados te son perdonados, pero Mateo y Marcos lo narran como hijo, y todo parece indicarnos que esto sucedió después de que Jesús regresó de la tierra de los Gadarenos, donde trató con el endemoniado aquel. ¿Usted se acuerda de esa? Entonces Jesús viene
de haber tratado con este endemoniado, llega a la casa donde él está viviendo en Capernaum, la gente escucha, se reúne, lo van a ver, y ahí es a donde estamos situados en la historia. Acaba de regresar de haber logrado un milagro poderoso sobre las fuerzas del infierno, de haber librado a este hombre. Regresa a Capernaum, que se ha convertido en su ciudad de descanso. Ya no puede ir a Nazaret, ya no puede regresar a su pueblo natal. Ahí lo querían matar, porque cuando él entró a la sinagoga y empezó a predicar y dijo: esta escritura hoy se ha cumplido delante de ustedes, porque el Señor me ha ungido para llevar las buenas nuevas. La gente se levanta y lo quiere matar, no puede regresar allá. Ahora está viviendo aquí. Como les decía, muchos dicen que es la casa de Simón Pedro, donde vivía con su hermano, con su familia, y que ahí es a donde se estaba quedando Jesús. Ahora, podemos ubicarlo en un tiempo. Él está ahí, está comenzando su ministerio, y si Jesús está comenzando su ministerio y lo primero que hace es predicar el perdón de pecados, lo que nos enseña es que el mensaje central de todo lo que Jesús vino a hacer es: arrepiéntete. ¿Estás mal? Arrepiéntete. Es el mensaje del perdón. Ahora, si nos vinculamos con Juan capítulo 5, versículo 16, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. A Jesús lo odiaban, no lo querían, porque el mensaje que él traía no era popular para ellos. El término judío habla de los líderes, de las autoridades espirituales, de los fariseos, de los escribas, los principales sacerdotes, los que están ahí escuchando el mensaje, ahí en la casa. Y yo me pregunto, bueno, si mi mensaje te cae tan gordo, pues ¿para qué vienes? ¿No? ¿O no? Si te caigo tan mal, pues ¿qué haces aquí, no? Pues no es que les interesara, es que andaban buscando algo que les permitiera tener en contra de él. Jesús no era popular, su ministerio no era popular. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando fue a Jerusalén por primera vez? Entró al templo, hizo un látigo y echó afuera a todos a punta de latigazos. Cuando regrese por segunda vez, va a ser lo mismo, sin el látigo, pero va a ser lo mismo. No era popular entre las autoridades judías, en ningún sentido. Tenía el odio de estos líderes y no se disipó ese odio debido a su ministerio en Judea durante los próximos años. Luego va a ir a Galilea y va a comenzar este ministerio y va a haber un boom, si me permite la expresión. La gente va a escuchar de él, la gente va a querer estar cerca de él. Él, si tú lees con atención las escrituras, te vas a dar cuenta que en el tiempo que él estuvo en esa región, él desterró la enfermedad por un periodo de tiempo. Él iba predicando de pueblo en pueblo. ¿Alguien se acuerda del hermano Arturo? De las campañas del hermano Arturo, ¿sí te acuerdas, Jorge? Eran por acá, ¿no? Acá a la vuelta. Las campañas del hermano Arturo eran de campañas de sanidad, de hace muchos, muchos años aquí en Córdoba, y era muy famoso. Le voy a decir algo. Jesús iba de pueblo en pueblo predicando, pero Jesús no era un sanador. Jesús no llegaban los apóstoles primero y ponían unas pancartas y decían: noche de gloria, noche de sanidades y de milagros, aleluya. Venga usted con su problema y usted saldrá sanado. Eso no era Jesús.
Jesús no iba de pueblo en pueblo sanando a la gente porque esa fuera su campaña. Dice Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y el versículo 44 dice: y predicaba en las sinagogas de Galilea. Él predicaba el evangelio, iba de una ciudad a otra. ¿Sanaba? Claro, por supuesto, pero él predicaba el evangelio. Lucas 5:15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Así que las noticias de él se estaban extendiendo aún más lejos. Grandes multitudes se reunían para escucharlo. De hecho, dice que era tanto, que usted lo ha leído conmigo, que a veces se tenía que subir a la barca y alejar de la orilla, que era tanta la gente. A veces se tenía que escabullir por ahí, apartarse, ir a orar allá a solas. Se estaba extendiendo como un incendio, si me permite, su fama. La gente lo conocía. Las autoridades hostiles del judaísmo estaban cada vez más enojadas. Insistieron en el problema hasta que lograron que los romanos lo crucificaran. Pero entonces lo que vemos aquí es que están ahí en este lugar no porque les interese su evangelio, sino porque están buscando una razón para matarlo. Y lo que vemos aquí es que al correr el rumor de que él está en casa, la gente viene. Y cuando ellos escuchan que él dice: tus pecados son perdonados, se ponen todavía más mal. Pero él está interesado en el corazón de este hombre. No te confundas, él no vino a ser un sanador. Él vino a enseñarnos la salvación, que es lo más importante. ¿Conlleva sanidad? Claro. ¿Conlleva libertad? Claro. Esto lo aprendí hace muchos años cuando nos decían: ¿puedes ir a orar por un enfermo? Sí, claro. Vamos a orar por el enfermo. Y lo primero que hacíamos era preguntarle al enfermo: ¿usted conoce de Cristo? No. Entonces lo primero que hay que hacer es enseñarle a Cristo. Porque es más importante su salvación que su sanidad. No quiere decir que no. Así que las sanidades se trajeron a inmensas multitudes, y creo yo, y es un punto muy personal, que el Señor sanaba, y a veces sanó a gente que no tenía fe, a veces sanó a gente que tenía poca fe, y a veces sanó a gente que tenía mucha fe. Pero yo creo que el Señor siempre mostraba sus milagros para que la gente viniera y Él predicara el Evangelio. Y lo que leemos aquí en esta escritura que estamos estudiando es que estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, un grupo de personas que odian al Dios que dicen adorar. Jesús es ese Dios, está ahí entre ellos, quieren matarlo pensando cómo le van a hacer, están engañados. Y vemos aquí a los escribas, a los fariseos que enseñan la ley, que son expertos en la ley. Y lo que vemos también es que la casa donde están, pues debió haber sido de un tamaño regular, porque pues puedo pensar que había mucha gente ahí metida, ¿no? No cabía un alma más.
Y lo que vemos aquí es que vinieron a escucharlo, y dice Lucas 5:17, y aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y eso significa que pues era una cantidad regular de gente que había llegado, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y cuando usted piensa en que este Jesús está sujeto a lo que dice el Padre, usted y yo debemos entender que el que Él se hiciese carne es una forma de humillación, porque tomó la forma de un siervo, lo que significa que dejó a un lado su uso independiente de su deidad, dejó a un lado su uso independiente de su propio poder, de sus atributos divinos, porque cuando fue bautizado, dice la Escritura, que vino sobre él el Espíritu Santo, lo llenó, y como hombre, él estaba sujeto a lo que el Padre, a lo que el Espíritu Santo le dijese que hiciera. Así que fue la voluntad del Padre y la intervención del Espíritu Santo la que hizo todos estos milagros. Por eso cuando los judíos decían algo del poder de Jesús, como cuando decían, por el poder de Belcebú hace lo que hace, Jesús les dice, esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es Él el que a través de mí hace todo esto. Hechos 10:38 dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y esto nos da la información de cómo es que el Espíritu Santo está en él, y está Jesús sujeto a lo que dice el Espíritu Santo. El versículo 18 de Lucas, de la escritura donde estamos, nos dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Ahora, cuando tú y yo leemos que hay alguien enfermo en las escrituras, como por ejemplo este paralítico, no sabemos si este paralítico está así por nacimiento, por accidente o por alguna enfermedad contraída. Muchas gracias. Pero sea cual sea la razón, las personas enfermas en el tiempo bíblico eran marginadas, eran puestas a un lado. Entonces este hombre se había convertido en una persona rechazada, no tenía la condición por él mismo de llegar. Mucha gente a los enfermos los cuestionaba y decía, estás enfermo porque estás en pecado, los rechazaban, no se juntaban con ellos. ¿Recuerdan allá en Juan 9 cuando el ciego, ¿sí se acuerda? Que preguntan, ¿quién habrá pecado, sus padres o él? Y eran muy dados a eso. Seguimos siendo así, mucha gente dice, está enfermo, por algo ha de ser. ¿Quién sabe qué hizo? O quién sabe qué se mete, o quién sabe en qué cosas anda, ¿no? Somos dados a hacer eso. Jesús respondió con el ciego, nadie pecó, nació así para la gloria de Dios. Y aquí vemos a 4 hombres trayendo a este amigo, y podríamos asumir que lo que ellos querían era que él fuera sanado, por supuesto. Tú llevas a un enfermo a un doctor porque quieres que sane. Pero lo que yo veo aquí es como Dios, que sabe todo, lo primero que hace es tratar con su condición espiritual. La multitud no dejaba pasar a nadie, había una barrera, había gente, no había ninguna puerta lateral, no había acceso para discapacitados. Y la única forma de entrar era lo que dice el versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud,
subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. La mayoría de las casas en ese entonces serían de un solo piso. No sé si era teja, dicen los historiadores que ya había tejas en ese entonces. No sé si era paja, no sé si era palma, no sé qué era el techo, pero hacen un hoyo y lo bajan. Y lo interesante de esto, como les dije hace un momento, es lo siguiente. Cuando tú estás delante de Dios, el creador del cielo, Él ve a través de ti. Él sabe tu necesidad. Tú podrás tener un deseo profundo. Sáname, cúmpleme esto, hazme aquí, hazme allá, quítame esto, quítame el otro. Pero Él sabe cuál es la necesidad verdadera de tu corazón. Versículo 20, al ver Él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Él sabía exactamente lo que había en el corazón de ese hombre. Lo sabe. Ahora te voy a decir algo. Dios sabe la necesidad que tienes tú hoy. Dios sabe lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo, por lo que tú estás pasando. Él lo sabe todo. ¿Necesitaba la sanidad? Claro. Pero Jesús dijo, antes de que yo te sane, antes de que te diga, toma tu lecho y anda, te voy a perdonar tus pecados, que es lo más importante. Yo no sé qué es lo que tú estés viviendo, qué estés pasando, pero aquí este hombre es como aquel pobre prisionero, ciego, oprimido, del cual habla la Biblia, a los que el Señor envió a Jesús. Y cuando leemos aquí en el versículo 20, al ver la fe de ellos, vemos una fe insistente, persistente, infatigable, superando las barreras, los obstáculos. Y como le dije hace un momento, Jesús sanó a gente sin fe, sanó a gente con poca fe, sanó a gente con mucha fe. Pero esta no es una sanidad, esta es una salvación. Y te quiero decir a ti hoy, antes de terminar, ¿tú eres salvo? ¿O has estado buscando a Dios solamente para que satisfaga en tu vida ciertos deseos? No leemos en ningún momento que alguien haya hablado. No leemos en ningún momento que la gente haya dicho, ¿qué están haciendo? O al dueño de la casa diciendo, ¿qué les pasa? ¿Por qué rompen mi techo? Nada, no, nada. Todo el mundo se quedó callado, vio lo que sucedió y el hombre ni siquiera pronunció una sola palabra. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Te voy a decir algo, nadie ha sido perdonado nunca sin fe. Nadie ha sido perdonado sin arrepentimiento. Diferente. Hubo gente que no tenía mucha fe y sanó, pero nunca nadie ha sido perdonado sin fe. Jesús vino al corazón del hombre, vio ese anhelo que él tenía, esa desdicha de su condición espiritual y le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante, porque están los judíos religiosos que se sienten santos, que se sienten sabedores, que dicen nosotros tenemos todo, nosotros ya sabemos, nosotros ya hemos escuchado eso, no tenemos necesidad de eso. Y está este hombre que Dios dice, tú tienes necesidad de esto. Y le da su salvación. ¿Cuál eres tú? ¿Jesús te ha dicho a ti, tus pecados te son perdonados? ¿Has recibido su perdón?
¿O no? Oremos. Señor Jesús, haznos entender y comprender en lo profundo de nuestro corazón la importancia que tiene, Señor, el escuchar tus palabras, decir tus pecados te son perdonados, el saber en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, el reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, no a jugar a ser cristiano, no a pretender, a vivirlo realmente. Oro porque cada uno de nosotros entendamos, Señor, la importancia que es tener una relación correcta delante de ti. Te ruego que la madurez que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros, Señor, tú nos permitas alcanzarla. Que, Señor, despiertes en cada uno de nosotros hambre, sed por ti, por tu palabra, por obedecerte, por amarte, por buscarte. Te ruego que cada uno de nosotros podamos, Señor, comprometernos contigo, con tu palabra, con tu iglesia, que podamos mostrar interés en lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, porque sabemos que sí, tú eres fiel, eres bondadoso, eres misericordioso, sí es verdad. Pero también sabemos que tú tienes, Señor, para tus hijos disciplina, y que a nadie le gusta, que a nadie le agrada, pero que a su tiempo da fruto. Te ruego, Señor, que nos enseñes, que nos ayudes, que nos perdones si es el caso. Si en algo te hemos ofendido, Señor, si hemos hecho algo que no te ha agradado, perdónanos. Seguramente sí, Señor. Si hay alguien que no ha, Señor, no se ha arrepentido, Señor, en su vida de lo que ha hecho, de la manera en que te ha ofendido, solo tú puedes convencer al hombre, Señor, de pecado. Tal vez este mensaje sea para una sola persona. Oramos, Señor, porque así sea. Gracias por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Te ruego por mis hermanos, Señor, porque todo lo que ellos hagan prospere con tu bendición. Te ruego, Señor, por sus hogares, por sus familias, por sus cónyuges, por su salud, por su bienestar. Te ruego que los hagas crecer y madurar, para que cuando estemos delante de ti podamos entregar buenas cuentas, Señor, de la vida, de los bienes, de todo lo que nos das. Gracias. Gracias en Cristo Jesús. Gracias por tu amor y tu